Descubierto, el emocionante legado de Gucci que su familia intentó ocultar por 30 años. Manuel, un joven de 28 años, siempre se sintió como una sombra en el café de su pequeño pueblo costero en México, donde la brisa del mar traía consigo los ecos de la tradición y las expectativas familiares. Hijo de zapateros, había pasado su infancia con las manos ensuciándose en el taller familiar, aprendiendo a reparar calzado bajo la atenta mirada de su madre, Rosa. Sus enseñanzas eran sencillas: la humildad, el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. Pero dentro de él ardía un fuego apagado, un talento para el diseño que anhelaba salir a la luz. Sin embargo, entre el deseo de triunfar y el peso de las expectativas, Manuel se sentía atrapado, como un pájaro en una jaula dorada un día soleado, mientras revisaba viejas cajas en el rincón del taller. Sus dedos curiosearon hasta dar con una carta desgastada. Al abrirla, las palabras temblaban con la promesa de un legado olvidado. Era un documento que revelaba su linaje, descendiente directo de Alessandro Gucci, el famoso diseñador. La mezcla de emoción y confusión lo envolvía, pues comprendía que esa herencia había sido guardada en silencio por su familia, temerosos del juicio ajeno, dormidos en el profundo océano del miedo al fracaso. Para Manuel, aquel descubrimiento era como desenterrar un tesoro escondido, una identidad que nunca supo que poseía y que su corazón deseaba abrazar. A medida que absorbía la noticia, su madre entró en el taller, su rostro pálido como la luna llena. Al ver la carta en sus manos, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Rosa temía que su hijo buscara el reconocimiento en lugar de valorar lo que realmente importaba: la familia y la unión. «No seas tonto, Manuel. El éxito puede ser un arma de doble filo», le advirtió con la voz entrecortada. En ese instante, la fragilidad de sus sueños se enfrentó a la cruda realidad de los valores familiares. Mientras el pueblo permanecía en su mirada escéptica, llenando el aire con murmullos desafiantes, Manuel comenzó a sentir el peso de la duda. La tradición de conformarse era la norma, su deseo de brillar parecía una locura. Sin embargo, su espíritu creativo no podía ser silenciado. Fluyó en conexión con sus emociones, desperezándose con cada instante compartido con sus vecinos. Quería mirar hacia adelante, hacia un futuro donde lo que soñaba no lo empujara a la oscuridad de lo desconocido. La oportunidad llegó en forma de un desfile internacional de moda. Era el momento perfecto para dejar que su talento emergiera y, quizás, honrar su apellido. Pero esto conllevaba un gran sacrificio. ¿Debería dejar atrás a su familia en un tiempo de crisis? Su corazón latía fuertemente, recordándole las palabras de su madre, el roce de sus manos trabajando el cuero, cada par de zapatos que simbolizaba su amor. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con lágrimas en los ojos y el corazón en la mano, Manuel decidió enfrentar a su comunidad. Compartió su historia como un faro en la oscuridad, instándoles a tomar riesgos. Su voz resonaba en su pueblo, desafiando a otros a salir de las sombras y perseguir sus sueños, una chispa de esperanza encendiendo un fuego colectivo. Sin embargo, la batalla interna de Manuel apenas comenzaba. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería capaz de reconciliar su deseo de brillar con su lealtad a su familia? ¿Podría encontrar un camino que honrara su legado sin traicionar lo que amaba? La tarde del desfile se acercaba, y el bullicio del pueblo se tornaba cada vez más palpable. Manuel se encontraba en su pequeño taller, con los ojos fijos en el espejo. El reflejo de su propia imagen lo enfrentaba con una verdad incómoda: el miedo había hecho nido en su pecho. Aún recordaba las palabras de su madre, el eco de su advertencia resonaba como un tambor en su mente, repitiéndose sin cesar. El éxito puede ser un arma de doble filo. Mientras ajustaba la tela de su primer diseño, sintió que la creatividad se desbordaba en cada puntada. Era un vestido que combinaba los patrones tradicionales de su pueblo con la elegancia contemporánea, una fusión de su herencia y su deseo de innovar.
La idea era un homenaje a Alessandro Gucci, una declaración. Su destino no era escapar de su pasado, sino transformarlo. Rosa, al enterarse del desfile, había cambiado de actitud, aunque no del todo. En sus ojos se reflejaba un tira y afloja entre el orgullo y la preocupación. Aquella mañana, se sentó junto a él en el taller. Si decides ir, debes tener en cuenta que siempre estarás llevando contigo nuestro apellido, dijo, su voz temblando un poco. Recuerda, en este pueblo, la mirada es crítica. No todos entenderán lo que haces. Manuel sintió el nudo en su garganta. La perspectiva de ser juzgado o de llevar el peso de las expectativas familiares era abrumadora, pero no como antes. Ahora, había algo más que lo empujaba hacia adelante, un nuevo propósito. Se visualizaba entre las luces brillantes de la pasarela, la música resonando en sus oídos, y el aplauso de una multitud llena de caras conocidas y desconocidas. Era su oportunidad de mostrarles a todos, incluso a su madre, que su legado podía brillar con luz propia. En el día del desfile, el ambiente era electrizante. Manuel se instaló entre los diseñadores, cada uno con su propio estilo, cada uno mostrando una parte de sí mismo. A medida que los modelos desfilaban, sus corazones latían al unísono, una poderosa orquesta de emociones. Manuel miró a su alrededor, sintiéndose un extraño en este mundo deslumbrante pero, al mismo tiempo, más conectado que nunca a su historia. Cuando llegó su turno, se sintió parado sobre un abismo. Un grito sordo de miedo y emoción se apoderó de él. En ese instante, todo su pasado, sus dudas, su lucha y sus sueños se entrelazaron en un solo pensamiento. Estoy listo. La música comenzó y él caminó hacia el centro de la pasarela, y con cada paso, sintió que su corazón se liberaba. A medida que el vestido se movía con gracia, sus ojos buscaban entre la multitud. Ahí estaban sus amigos, su madre, y en el fondo, el eco de su nombre, Gucci. ¿Qué pasaría si todo eso significaba algo más que reconocimiento? Las luces lo bañaban en un brillo dorado, y en ese momento frágil, corrió el riesgo de creer que todos, incluso su madre, podrían ver lo que él había visto. Su legado no era una carga, sino la invitación a ser quien realmente era. Pero entre el murmullo de aprobación, un grito interrumpió la atmósfera. Tú no perteneces aquí, y Manuel se detuvo en seco, el mundo pareciendo desvanecerse a su alrededor. Aquella voz, cargada de desdén, lo hizo tambalear. ¿Quién había gritado? La multitud se volvió hacia la fuente del sonido, en un giro inesperado que lo dejaría atrapado entre la esperanza y el rechazo. ¿Sería este el momento que definiría su futuro y su legado? Las preguntas lo ahogaban mientras la mirada de todos se volvía hacia él. ¿Podría realmente enfrentar la verdad detrás de cada palabra hiriente o su sueño se está a punto de desmoronarse? Manuel sintió como si el aire se hubiera espesado, como si cada par de ojos se adhiriera a su piel, examinándolo, escrutándolo. El grito resonó en su mente, amalgamándose con el propio latido de su corazón. Tú no perteneces aquí. Pero esa voz no sería solo un eco vacío. No. Era la manifestación de todos sus miedos latentes, de las dudas sembradas en su interior durante años. Se giró lentamente, buscando la fuente de la ofensa en una multitud ahora en silencio. Tras un instante que se sintió eterno, dio con una figura en el fondo, un rostro que le costó reconocer entre la agitación. Era Esteban, su antiguo amigo del barrio, quien se había adentrado en una vida diferente, uno de esos jóvenes que se habían marchado a la ciudad dejando atrás el polvo del pueblo. Su mirada era feroz, llena de desdén, como si llevara consigo la carga de burlas antiguas. ¿Te has olvidado de dónde vienes, Manuel? Esta gente nunca te aceptará. La frase cortó el aire como un golpe. Manuel sintió una mezcla de rabia y tristeza brotar en su pecho. No era solo la voz de Esteban, era también el eco de las voces que siempre habían dudado de él, desde las burlas en la escuela hasta los murmullos de los adultos en las fiestas del pueblo. Estás soñando, parecía decir la mirada de todos, incluso de su madre, pero en ese momento, con el vestido ondeando a su alrededor, Manuel respiró profundo, atrapando cada emoción y convirtiéndola en fuerza. Pensó en cada hora que había pasado en su taller, en cada cortada y costura que conformaban no solo una prenda, sino una historia. Era más que un vestido, era su bandera, un símbolo de su lucha, un grito de su propia identidad.
Sí, pertenezco aquí, exclamó alzando la voz, dejando que la confianza inundara cada palabra. Pertenezco a este pueblo, a mi historia, y aunque no todos lo vean, yo sé quién soy. La multitud respiró, y Manuel notó la mezcla de murmullos, reconocimiento, sorpresa, incluso admiración. Se giró, sintiendo un nuevo fervor encender su espíritu. Las luces brillantes lo envolvían, y por un instante comprendió que su madre, aunque preocupada, también vería la valentía en su decisión de estar allí. Estaba decidiendo no callar más. No dejaría que el miedo manipulase su voz. Con una sonrisa firme, volvió a avanzar. Cada paso en la pasarela era un paso hacia su libertad. La gente comenzó a murmurar, algunos incluso a aplaudir tímidamente. Manuel comenzó a escuchar fragmentos de palabras y frases. Orgullo, talento, familia. Cuando giró nuevamente hacia la audiencia, vio a Rosa. Su madre tenía lágrimas en los ojos. Pero había algo más, un destello de fe renacida. Esa conexión, ese reconocimiento, lo llenó de energía. La risa en su corazón se podía sentir, y así dio otro paso, dejando que la música lo guiara. Sin embargo, al final de la pasarela, una figura robusta apareció. Era don Alberto, el patriarca del pueblo, quien había observado todo desde la esquina. Con una mirada dura, levantó la mano para callar a la multitud. El silencio volvió a asentar su sombra. Esto es lo que se espera de ti, Manuel. Tienes una elección que hacer, elige el camino de la tradición o el de las ilusiones. La presión envolvente fue inmediata. Era una encrucijada inminente, un enfrentamiento directo con todo lo que representaba. Manuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Seguiría su corazón o se sometería a las cadenas de la tradición? La música se detuvo y en esa quietud, Manuel se preparó para responder. La respuesta podría cambiar no solo su destino, sino el de su familia y su pueblo. ¿Tendría el valor para desafiar el futuro impuesto que siempre había temido? Las luces brillaban intensamente, y el eco de voces aún resonaban en su mente. Su decisión sería la verdadera prueba. La mirada de todos seguía fija en él, esperando. Una nueva batalla se había desatado y el tiempo parecía desvanecerse. ¿Qué haré ahora?, pensó Manuel mientras el silencio se apoderaba del recinto, con mil posibilidades dibujándose en su mente. Su corazón latía con fuerza. ¿Sería capaz de alzar la voz? Manuel sintió que el tiempo se encontraba suspendido, como si cada latido marcara el peso de un momento decisivo. La mirada de don Alberto no se apartaba de él, como si quisiera despojarlo de su valor. El murmullos de la multitud creciente se tornaron inaudibles, y todo lo que existía era la latente confrontación entre sus deseos y la tradición. El camino de la tradición, murmuró para sí mismo, sintiendo la rigidez de las palabras. No era solo una elección trivial, era la carga de generaciones, el legado de su familia que había encerrado tanto amor como miedo. La voz de su madre resonaba en su mente, siempre hay que honrar lo que hemos heredado, hijo. Pero, ¿quién decía que la tradición no podía evolucionar? Con cada inhalación, el vestido que había creado se sentía más ligero, casi como si estuviera volando en lugar de ser una carga. Recordó el aliento de sus amigos en el taller, las risas compartidas y las noches desveladas creando prendas que contaban historias. La tradición no era solo un camino, estaba poblada de sueños, de esperanzas, y en su corazón él albergaba esos mismos anhelos. Pertenezco aquí, repitió, esta vez con más firmeza. Desde el fondo, escuchó un par de aplausos, luego otro, y pronto, la multitud comenzaba a unirse en un clamor. Hecho tras eco, la corriente de apoyo lo arrolló como un río, empujándolo hacia la transformación que tanto había anhelado. Don Alberto, inflexible, entrecerró los ojos. Eres un joven lleno de ilusiones, pero la realidad no se define en pasarelas, dijo con autoridad, la voz grave retumbando en el ambiente. Los sueños son lujos que no todos pueden permitirse. Esa afirmación lo sacudió. Manuel sintió que el aire se volvía denso de nuevo, pero no podía dejar que esa convicción se impusiera. No, respondió con el corazón latiendo a 1000 por hora. Los sueños son el motor de nuestras vidas. Sin ellos, solo somos sombras de los que osaron soñar antes que nosotros. La multitud se hizo eco de su desafío, y él sintió la compasión entre las miradas,
incluso de aquellos que una vez habían dudado de él. Rosa lo observaba con admiración, sus ojos como espejos, mostrando la fuerza que llevaban consigo tanto ella como su madre. Un instante de conexión pura, como si el amor se extendiera hasta unirlos a todos en ese espacio. Me quedo con mis ilusiones. Esta es mi vida, dijo, sintiendo que su voz se hacía más fuerte, más clara. Las luces parpadeaban a su alrededor, iluminando no solo su figura, sino también su verdad. He pasado demasiado tiempo aferrándome a lo que otros esperan de mí. Ya no soy solo un reflejo. Soy Manuel, el soñador de esta comunidad. El sonido de la multitud creció como un tambor, resonando en sus oídos, y el aire vibraba entre la expectativa y la esperanza. Don Alberto pareció tambalearse bajo el peso de las palabras de Manuel, como si la verdad comenzara a huequear sus cimientos de tradición. Pero en ese mismo instante, un grito llegó desde el fondo. Era Esteban, con el rostro tenso, llamando nuevamente su atención. No dejes que te engañen, Manuel. La ciudad es dura. ¿Puedes perderte? El temor en su voz era palpable, pero Manuel sabía que su amigo también luchaba con su propia batalla interna. Manuel sintió que el empujón de la situación se tornaba inesperado. Su mirada atravesó la escena y vio no solo a su amigo, sino también a las decenas de rostros que anhelaban un cambio que parecía tangible. Pero, ¿qué pasaría si la lucha no era solo de él, sino de todos? Y en ese instante, una nueva pregunta se formó en su mente, iluminada por la urgencia del momento. ¿Qué pasará si los demás deciden seguirme en este camino?, pensó profundamente, mientras un nuevo ardor se adoquinaba en su alma. Había más que su propio destino en juego. ¿Podría ser este el inicio de un movimiento? El brillo en sus ojos se intensificó. La revolución no solo abarcaría su voz, sino el eco de todas las vidas influyentes que atravesaban su comunidad. Manuel dio un paso más adelante en la pasarela, decidido, cuando un murmuro resonó entre la multitud. El futuro era incierto, pero la chispa ya había sido encendida. Aquel pequeño momento colectivo llenó su corazón de valor. Ahora ya no era solo su lucha, sino una batalla que podía definir un legado. La decisión estaba al alcance, y podría transformarse en algo mucho más grande de lo que se había imaginado. ¿Y si el día de hoy se convirtiera en el comienzo de un nuevo capítulo?, se preguntó, mientras la multitud contenía el aliento, preparándose para lo que vendría. La energía en el aire cambió de inmediato, como si el sol hubiera decidido salir de detrás de las nubes para iluminar el escenario. Las miradas de la multitud se enfocaron en Manuel, y él sentía el pulso de sus corazones latiendo al unísono con el suyo. Era como si todo el peso de la historia se mantuviera en el equilibrio de ese instante. La firmeza de su voz rebotó en las paredes de su mente, recordándole una y otra vez que no estaba solo en esta lucha. Sí, juntos, gritó, sintiendo cómo sus palabras se convertían en un llamado poderoso. No solo eran ecos de sus propios deseos, eran puertas abiertas para quienes anhelaban un cambio. Don Alberto, aún con su mirada firme, sintió la presión de aquellos aplausos acumulados. Era un hombre de experiencia, un baluarte de la tradición, pero en esas manos que antes eran puños cerrados, comenzó a temblar un rayo de incertidumbre. La tradición, pensó Manuel, puede ser tan rígida como un acero, pero la esperanza es un material flexible, capaz de moldearse y adaptarse a los tiempos. Mientras la multitud estallaba en vítores, Manuel se dio cuenta de que sus amigos habían comenzado a acercarse. Rosa fue la primera en cruzar el límite del cordón que separaba a la multitud del escenario, su rostro iluminado por una sonrisa que brillaba más que todas las luces. Manuel, vamos a mostrarles lo que somos capaces de hacer, gritó, su voz llena de vida detrás de ella. Esteban, aunque con el temor todavía dibujado en su rostro, también avanzó. No se trata solo de ti, hermano. Se trata de todos nosotros. Nos lo debemos, dijo con una firmeza que le sorprende incluso a él mismo. En su mirada, Manuel vio algo que había estado buscando sin saberlo. La voluntad de sus amigos de luchar codo a codo, no solo por sus sueños, sino por el cambio que anhelaban para su comunidad. Sí, tenemos que hacerlo juntos. Sin miedo, sin dudas, afirmó Manuel, llenándose de un valor que se expandía como el aire en sus pulmones. Cada paso que daba hacia adelante era como sumar fuerzas a un ejército invisible de soñadores y creadores.
una resistencia ante la adversidad que los había mantenido divididos por años. El murmullo de la multitud se tornó en gritos de apoyo inquebrantables. Las voces de la comunidad se hirvieron en un canto de unión. Manuel miró a su alrededor y vio una marea de miradas esperanzadoras. Era un océano de posibilidad, y el barco que soñaba navegar en esas aguas era el de sus propias ilusiones. Hoy es solo el comienzo, murmuró para sí mismo, consciente de la magnitud de lo que ello implicaba. Pero entre la celebración, una sombra se dibujó en el horizonte. La expresión de don Alberto se tornaba más oscura. ¿Y qué pasa con lo que hemos construido hasta ahora?, se escuchó decir, su voz apenas audible entre la tempestad de emociones. Cuando luchas contra la tradición, no solo arrastras una controversia, resquebrajas las raíces mismas de nuestra existencia. Manuel sintió un nudo en el estómago. Era verdad. Aunque el apoyo lo envolvía, había un dilema ahí, una herida abierta que podría doler más de lo que algunos estaban dispuestos a reconocer. ¿Cómo convencemos a todos de que el cambio puede coexistir con nuestras raíces? Los murmullos entre la multitud se desvanecieron en un silencio denso, mientras todos esperaban la respuesta que estaba por llegar, esa que podría definir el rumbo de su lucha. Quizás el secreto sea encontrar el equilibrio, pensó Manuel, mientras la chispa de su idealismo se hacía eco entre las sombras de la tradición. En ese momento exacto, algo en su interior resonó con fuerza. La historia no estaba para ser olvidada, estaba ahí para ser reinterpretada. Pero, ¿cómo podrían fusionar esos dos mundos opuestos? ¿Podrían realmente crear un nuevo legado que honrara el pasado mientras susurraba al futuro? Las luces titilaban, las palmas seguían resonando y el corazón de Manuel latía con más fuerza que nunca. Sabía que la verdad de su viaje apenas comenzaba a desplazar su peso hacia adelante y con ella, las respuestas comenzaban a cobrar vida. ¿Podría su voz convertirse en la melodía que unifique su comunidad? La multitud se encontraba en un momento de reflexión y el siguiente paso era más vital que nunca. El viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando consigo susurros de esperanza. Manuel sintió que cada latido de su corazón se unía al murmullo de la multitud, creando una sinfonía de anhelos. La presión de la mirada de don Alberto pesaba en su pecho, pero también era un llamado a la acción. «Traeremos lo mejor de ambos mundos», proclamó, sintiendo cómo sus palabras resonaban con intensidad en el aire. La tradición y el futuro no son enemigos, pueden ser aliados si encontramos la manera de entrelazarlos. Había una mezcla de nerviosismo y valentía en su voz, como si se atreviera a caminar sobre un delgado hilo entre dos realidades. Rosa lo miró con admiración, como si acabara de expresar la verdad que todos necesitaban oír. ¿Y cómo lo haremos? ¿Qué propuestas tienes, Manuel?, preguntó, su tono urgente resonando en sus oídos. Esteban, siempre el pragmático del grupo, se cruzó de brazos. ¿Qué hay de lo que perdimos? No puedo dejar de pensar que es un riesgo muy grande. Su preocupación reflejaba el sentimiento que anidaba en muchos corazones. Cambiar era difícil y con cada avance también había pérdidas. Manuel pudo ver que la multitud comenzaba a tejerear, compartiendo sus dudas, sus miedos. Hay que recordar de dónde venimos, pero no podemos quedarnos estancados. Necesitamos honrar nuestras raíces, sí, pero también plantar nuevas semillas que nos lleven hacia adelante. Durante años, hemos vivido con una idea de lo que somos. Ahora, necesitamos una nueva narrativa que nos incluya a todos, dijo, convencido de su propuesta. Las miradas comenzaron a encontrarse entre sí, un pequeño destello de comprensión iluminó algunos rostros. Era un proceso lento, pero la chispa de la unión empezaba a encenderse. Don Alberto, en una posición privilegiada de edad y experiencia, pareció cambiar de postura. Quizás, solo quizás, reflexionó, podemos abrir un espacio para dialogar sobre un nuevo legado que honre al pasado y sintonice con el futuro. Pero necesitarás más que palabras, Manuel. Necesitarás un plan. Una demostración de cómo funciona esto. Exactamente. Estalló Rosa, su energía era contagiosa. Podríamos organizar actividades comunitarias, compartiendo nuestras tradiciones mientras incorporamos nuevas ideas. Nutrir la identidad que nos une mientras hacemos espacio para el cambio.
Manuel sintió como esa energía lo empujaba. Sí, talleres donde se mezclen nuestras historias, donde cada uno pueda aportar su voz. Haremos una gran fiesta, un festival donde cada rincón de nuestra comunidad se vea reflejado. Un lugar donde lo viejo y lo nuevo bailen juntos. Su propuesta fue recibida con murmullos que se transformaron rápidamente en aclamaciones. El aire parecía vibrar de emoción y expectación, como si las palabras que acababa de pronunciar envueltas en el calor de la multitud fueran un nuevo inicio. Sin embargo, tras la algarabía, una sombra aún permanecía. La duda en los ojos de algunos se hacía más evidente. Una figura surgió desde la parte trasera de la multitud, su rostro conocido, pero cargado de una gravedad que hizo que el corazón de Manuel se detuviera por un instante. Era Marisol, su hermana, que había estado en la sombra, mirando desde lejos. ¿Y qué pasa con aquellos que se resisten al cambio? Los que ven solo lo que está en riesgo y no lo que podrían ganar, preguntó con voz temblorosa, pero firme. Manuel sintió un escalofrío. La voz de su hermana era como un eco de sus propios temores. ¿Y si, después de todo, ese cambio nunca fuera aceptado por todos? ¿Y si solo estaban construyendo un castillo en el aire, uno que podría derrumbarse en cualquier momento? La multitud comenzó a silenciarse, cada mirada de incertidumbre atrapaba la atención de Manuel. Su respiración se volvió irregular, comprendiendo que el futuro que tanto anhelaba estaba en juego, vulnerable. Marisol comenzó, sintiendo que cada palabra tenía que pesar su significado. Tal vez, lo que necesitamos no es solo un cambio comunal, sino también un cambio en nosotros mismos. De repente, la presión del momento se condensó, como si se estuviera formando una tormenta. Con todos pendientes de su respuesta, Manuel se dio cuenta de que la lucha apenas estaba comenzando. La búsqueda de armonía entre el pasado y el futuro sería más dura de lo que había imaginado. ¿Qué pasaría si no todos estuvieran dispuestos a seguirlo? ¿Y si la lucha por el cambio los llevara a enfrentar no solo al mundo exterior, sino a los propios demonios internos de su comunidad? Estas preguntas danzaron en su mente mientras buscaba el camino a seguir. La incertidumbre se convirtió en aliada de la esperanza, y en ese instante decisivo, la batalla por el futuro de su gente apenas empezaba a unfoldarse. El murmullo de la multitud se intensificó, las tensiones palpables llenaban el aire. La mirada de Marisol, ardiente y alerta, se aferró a la de Manuel, como si le estuviera cediendo la responsabilidad de encarar aquellos temores que todos compartían. Manuel, insistió ella, la gente necesita sentir que tienen voz en esto. No podemos ignorar el dolor que tantos arrastran por los cambios que ya han sufrido. Hay que trabajar con esos sentimientos, no en su contra. Él asintió lentamente, sabiendo que tenía razón. La duda de su hermana se convertía en un espejo, reflejando sus propias inseguridades. Tal vez, en el ardor por la transformación, había dejado de lado el peso que representaba para muchos el arriesgar lo conocido. La historia de sus ancestros, de tradiciones que habían superado la prueba del tiempo, no podía ser ignorada. Entonces, ¿y si empezamos algo pequeño?, propuso Manuel, sintiendo una chispa de esperanza. Un grupo de discusión, donde todos puedan expresar lo que sienten. No se trata solo de mi voz, sino de todas las voces que están aquí. Haremos un espacio en el que cada historia cuente. Rosa sonrió, vislumbrando la dirección en la que se encaminaban. Eso es. Necesitamos crear puentes, no solo entre generaciones, sino también entre miedos y sueños. Así podremos abrazar el futuro sin dejar atrás lo que somos. Poco a poco, las caras serias de la multitud comenzaron a suavizarse. Manuel sintió que una corriente de energía positiva se esparcía entre ellos. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, mientras otros asentían con confianza. La idea de compartir y escuchar podía llevarlos a un lugar donde la incertidumbre se desplomara. Podemos aprovechar el festival que habías mencionado, intervino Esteban, sus brazos todavía cruzados, pero su tono más cálido. Realizar talleres de conversación, momentos en los que podamos compartir las historias que nos han formado. A través de eso, quizás podamos construir una historia colectiva que lo englobe todo, que nos una. La exuberancia de la propuesta resonaba en el corazón de Manuel. Un campo donde la diversidad floral pudiera florecer, cada historia como una planta única que añades a un jardín vibrante.
Pero justo cuando una sonrisa se dibujaba en su rostro, el aire se tornó denso, como si las nubes estuvieran volviendo a posicionarse. ¿Y si no funciona? La voz de Marisol interrumpió el optimismo. Su pregunta pendía en el aire, cargada de una angustia palpable. Manuel sintió que la presión se acomodaba de nuevo en su pecho, una pesada losa de realidad que lo empujaba hacia la incertidumbre. ¿Qué pasará si esos que se resisten se levantan y atacan? Continuó ella, su mirada ahora decidida, pero nerviosa. ¿Y si mostrarnos vulnerables nos hace más débiles? El silencio se extendió. Cada persona presente pensaba en ese posible escenario. Sin embargo, en el fondo de su ser, Manuel sabía que el cambio, aunque aterrador, era un aliado en el camino hacia el crecimiento. No hay valentía sin miedo, dijo finalmente, sintiéndose inspirado por sus propios pensamientos. Es hora de reconocer que el riesgo es parte de vivir, de evolucionar. Quizás lo que necesitamos, añadió Rosa, es recordar que el valor no se mide por la ausencia de miedo, sino por la decisión de actuar a pesar de él. La sonrisa que iluminaba su rostro hizo eco en otros corazones, mientras los murmullos se convertían en un coro de afirmaciones. Manuel sintió el abrazo cálido de la comunidad empezar a formarse, una energía contagiosa comenzando a unir corazones y esperanzas. Con cada historia que compartieran, construirían un camino hacia el futuro, uno que los llevara a enfrentar los monstruos del cambio no como enemigos, sino como aliados necesarios. Sin embargo, en medio de ese momento de renacimiento, una sombra se cernía sobre él. La resistencia podría ser más poderosa de lo que jamás imaginó. Imágenes de esos rostros conocidos, aquellos que podrían estar en contra de su propósito, llenaban su mente. ¿Cómo llegarían a reconciliar esas diferencias? La sonrisa de Marisol se desvaneció y Manuel comprendió que la lucha apenas comenzaba. «Manuel, ¿estás preparado para lo que viene?». La pregunta de don Alberto cortó el aire. Con un profundo sentir de responsabilidad, Manuel asintió. Un grupo detrás de él comenzó a murmurar, las voces alzándose en una melodía de expectativa. El festival, un símbolo de unidad, estaba destinado a ser un campo de batalla igualmente cargado de emoción y conflictos por venir. «Preparémonos», entonces, dijo Manuel, con determinación renovada, pero sintiendo el peso del desafío que se acercaba. Este será solo el primer paso, debemos entrar en él con el corazón abierto y la mente lista para lo que venga. En su interior, palpitaba una pregunta inquietante, ¿podría realmente unir a todos en la búsqueda de un futuro compartido? Las piezas se movían y la incertidumbre apuntaba a una nueva dirección. De repente, la realidad de su misión se oscurecía, y el camino hacia el festival emergía como un sendero lleno de potencial, peligro y revelaciones. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la fuerza de su voz resonaba en su mente. La batalla por el futuro de nuestra comunidad apenas está comenzando. Manuel no podía quitarse de la cabeza las palabras de su hermana. Cada paso que daba al alejarse de la multitud, la ansiedad nocturna le ardía como un fuego encendido. La emoción del plan que estaban formando, la esperanza de unir a su comunidad, chocaba contra la realidad de los desafíos que enfrentaban esa noche. Se sentó a la mesa de la cocina, las tazas de café humeante frente a él. Su madre, Adriana, estaba rellenando unos tamales mientras él jugaba nerviosamente con la cuchara. Aunque el aroma de la comida lo reconfortaba, su mente no podía dejar de pensar en el festival. Las palabras de Marisol resonaban en su interior. ¿Y si en lugar de un festival de unión, se convertía en un campo de batalla? ¿En qué piensas, hijo?, preguntó Adriana, levantando la vista con una sonrisa cálida. Había algo en su mirada que siempre lograba calmarlo, un reflejo de sabiduría ancestral. Solo estoy preocupado por lo que podría suceder en el festival, admitió él, sintiendo el peso de la tensión en su pecho. ¿Y si no todos están dispuestos a abrirse? Adriana dejó los tamales a un lado y se sentó frente a él. Su expresión se tornó seria. Recuerda, Manuel, siempre habrá quienes se resistan al cambio. Pero es en esos momentos difíciles donde encontramos nuestra fortaleza. Hablar de nuestras historias nos da poder. Esa simple frase resonó dentro de él, como si fuera un eco. Recordó las historias de su abuela, contadas junto a la chimenea, llenas de sacrificio y supervivencia.
Eran relatos que hablaban de amor y lucha, de retos superados. Quizás debería compartir esas historias en el festival, pensó. En ese instante, una luz tenue iluminó su mente. «¡Eso es!», exclamó. «Podríamos introducir el festival con un espacio para que todos cuenten sus historias. No solo las que están listas para el cambio, sino también las que recuerdan el pasado». Su madre le sonrió de nuevo, sus ojos reflejando orgullo. «Esa es la esencia de nuestras raíces, hijo. Llevar dentro de nosotros los recuerdos de quienes nos precedieron. Esa es la verdadera belleza de la unidad». Con una renovada claridad, Manuel se sintió levantarse del banco, como si el peso de la incertidumbre se disipara. Sí. La clave estaba en conectar los hilos de sus historias para tejer un tapiz que pudiera incluir a todos. Se sintió invadido por una energía irrefrenable. A la mañana siguiente, se despertó con el cielo despejado. La vibrante luz del sol entraba a través de la ventana, como un regalo del universo para un nuevo día lleno de posibilidades. Cuando la familia se reunió para desayunar, decidió compartir su idea. «Escuchen», comenzó, sabiendo que en esos momentos se podía sentir el temblor de una gran revelación. «Quiero que el festival comience con un espacio en el que todos podamos contar una historia. Las historias de nuestros ancestros, de lo que hemos vivido, de lo que queremos construir juntos». Los murmullos de aprobación comenzaron a surgir. La tensión bruta del día anterior se transformaba poco a poco en emoción. El ambiente se llenó de risas y preguntas, ideas y sugerencias fluyendo, creando un ambiente de camaradería que daba esperanzas. Sin embargo, el eco en su mente persistía. «Pero no todos estarán de acuerdo». La sombra de la resistencia a la que se había enfrentado apareció nuevamente. Sabía que para algunas personas, esos relatos podían ser un recordatorio de lo que se perdió. Una mirada al pasado que podía hacer dolorosa la transición hacia el futuro. Mientras el calor del sol inundaba la habitación, Manuel sintió una mezcla de esperanza y temor. Su corazón latía rápido, reconociendo que el camino hacia el festival estaba trazado por un desafío mayor que el reconocimiento del dolor. Sería la inclusión en la vulnerabilidad, el encuentro entre la historia y la modernidad. Al mirar a su familia, sintió que la comunidad estaba a un paso de unirse. Pero justo en el momento en que se sentía optimista, recibió un mensaje preocupante en su teléfono. Reunión urgente del Comité de la Tradición. Se discute el festival. El eterno ciclo de la incertidumbre daba una vuelta más, y Manuel sabía muy bien que el desafío no solo dependería de la fuerza de sus ideas, sino también de su capacidad para navegar por las aguas agitadas que amenazaban su objetivo. ¿Sería capaz de manejar las expectativas de todos y seguir abriendo caminos hacia el futuro? Con cada palabra escrita en ese mensaje, la realidad se afirmaba. El festival podría transformarse en una confrontación. ¿Lograría escuchar las voces del pasado sin perderse en la batalla de presente? Pero había todavía una luz en su interior. Quizás era el momento de encontrar una nueva forma de unir todo el amor y la historia, en este viaje que apenas comenzaba. El día de la reunión, Manuel sentía un nudo en el estómago. Las palabras del mensaje se repetían en su mente, como un mantra incesante. Reunión urgente del Comité de la Tradición. Era un encuentro que prometía ser crucial, pero también podría convertirse en un campo de batalla entre las tradiciones y el futuro que soñaba para su comunidad. Al llegar al antiguo salón comunitario donde se celebraría la reunión, una mezcla de caras conocidas y otras que no tanto lo saludaron con un murmullo de incertidumbre. Algunos estaban ocupados hablando entre ellos, otros más observaban en silencio, como si cada mirada pesara toneladas. El aire estaba impregnado de un pasado que nunca parecía marcharse del todo. «Manuel», lo llamó Nicolás, el presidente del comité, con una sonrisa amplia que solo enmascaraba su seriedad. «Estamos listos para comenzar. Gracias por venir». Su voz era amigable, pero el brillo en sus ojos mostraba que sabía que lo que estaba por venir no sería fácil. Mientras tomaban asiento, la conversación giraba en torno a la preocupación que suscitaba el festival. «La comunidad está dividida», dijo Clara, una anciana con una sabiduría que parecía abrazar el salón como una manta. «Algunos piensan que sus historias no son adecuadas para este nuevo enfoque. Temen que abrir viejas heridas solo cause más problemas.
Pero debemos contar esas historias, Clara, replicó Manuel, sintiendo que su corazón latía más rápido. Esas historias son parte de nosotros, de nuestras raíces. Sin ellas, ¿qué somos? Un silencio pesado invadió la sala. Miradas de aprobación y duda se entrelazaban, creando un ambiente tenso. Sabía que tenía que responder a sus temores, pero no podía evitar que su mente divagara hacia lo peor. ¿Y si el festival atraía conflictos en lugar de unidad? Quizás podríamos organizarnos en grupos, sugirió Marisol, quien había llegado antes y había estado escuchando atentamente. Para que cada grupo comparta una historia y así haya espacio para que todos puedan expresar lo que sienten. Esa es una buena idea, asintió Nicolás, pero su semblante seguía serio. Pero debemos asegurar que el comité siga teniendo voz en las decisiones. Algunas tradiciones son frágiles y necesitamos cuidarlas. Manuel sintió una punzada en el pecho. Algo dentro de él rechazaba la idea de que el comité pudiera limitar la expresión de la comunidad en un momento tan crucial. Era un tira y afloja entre el miedo de perder su identidad cultural y la necesidad de abrirse al cambio. Y si en lugar de proteger las tradiciones, solo las encerraban más, cada palabra hacía eco en él. Quizás deberíamos escuchar a todos. No solo a nosotros, los que ya estamos aquí. Y así, las palabras fluyeron de su boca. Invitemos a la comunidad a contar sus historias antes del festival. Hagámoslo un proceso en el que cada voz cuente, independientemente de cuán dolorosa o divertida sea. Una acalorada discusión se desató en la sala. Alguien apoyó la idea, pero otros se mostraban reacios, sintiendo que una vez más se correrían riesgos innecesarios. Manuel se mantuvo firme, convencido de que solo compartiendo sus vivencias podrían forjar un puente hacia el futuro. El silencio y el ruido se entrelazaban, virando entre la esperanza y la preocupación, hasta que Clara tomó la palabra. Es cierto que hay heridas que no han sanado, dijo con voz firme. Pero si queremos construir algo nuevo, debemos aceptar el dolor como parte del viaje. Solo así la nueva generación sabrá lo que significa ser verdaderamente libres. Con la mirada fija en la anciana, Manuel sintió que la atmósfera empezaba a cambiar. No sería fácil, pero su llamado al entendimiento resonó en otros corazones a medida que la reunión avanzaba, las ideas comenzaban a fluir. Mientras las voces se unían, una nueva energía surgió. Pero en medio de la emoción, un comentario hizo que el rostro de Manuel palideciera. Los que están en contra del festival están planeando una protesta. El eco de esas palabras se quedó con él. La lucha por la unidad. Se estaba gestando, pero ¿a qué costo? Mientras la reunión proseguía, una preocupación profunda empezó a afilar su determinación. ¿Podría realmente llevar a su comunidad a un lugar de sanación cuando otros estaban dispuestos a luchar por preservar un pasado que él quería dejar atrás? La noche se acercaba, con un futuro incierto en cada rincón. Había un largo camino por recorrer, y Manuel no podía evitar sentir que la batalla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de unir a su comunidad antes de que se marcharan demasiado lejos? En sus divisiones y enfrentamientos, la respuesta, incómodamente, se desvanecía en el aire pesado de la sala. Pero había una cosa clara, Manuel estaba listo para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La noche del festival llegó con un aire de anticipación. El lugar estaba decorado con colores vibrantes y luces destellantes, una invitación al reencuentro de historias que tanto tiempo habían estado escondidas. Manuel, vestido orgullosamente con su camiseta de diseñador y un abrigo que había cosido con sus propias manos, estaba listo para dar el primer paso hacia lo desconocido. Sin embargo, el peso de lo que podía suceder se sentía como una alfombra pesada sobre sus hombros. La multitud comenzó a congregarse y los murmullos llenaban el aire. Había risa, inquietud y en algunas caras, la sombra de la duda. Manuel vio en el fondo a su madre, Rosa, animando a los vecinos, su sonrisa iluminaría el ambiente. Pero la felicidad estaba entrelazada con preocupación. Estaba consciente de los que se oponían al cambio, aquellos que no veían un futuro brillante, sino un camino tortuoso. El corazón de Manuel latía con fuerza. ¿Miedos ancestrales cruzaban su mente, y si no aceptan la diversidad de historias? ¿Qué pasará si la resistencia es más fuerte que la unión? Pero con cada latido, también sentía la fuerza de todo lo que había construido.
El eco de sus palabras en la reunión del comité, la decisión de vivir con valentía, la música comenzó a sonar, y un grupo de jóvenes del pueblo se acercó al escenario con la intención de iniciar el evento. Los colores de las vestimentas popularmente tradicionales parpadeaban ante sus ojos, reflejando el rico legado de su comunidad. Al verlos, una chispa de esperanza iluminó su corazón. Era el momento de abrir el espacio para las historias. Caminó al centro del escenario, sintiendo la mirada curiosa de todos sobre él. «Bienvenidos a nuestro festival», señaló, su voz resonando con la energía que había compartido con sus compañeros. «Hoy no solo celebramos un futuro, sino también nuestro pasado y la fusión de ambos». La multitud guardó silencio en ese instante, expectantes, como si cada uno de los presentes contuviera el aliento. Vamos a compartir nuestras historias, aquellas que nos han hecho quienes somos y quienes queremos ser. Lo viejo y lo nuevo se unirán, y de esas historias, encontraremos un camino que nos conecte. Manuel dio un paso atrás mientras un grupo de ancianos se acercó al micrófono. La voz temblorosa de Clara resonó: «Los tiempos han cambiado, pero no debemos olvidar de dónde venimos. Hoy yo les contaré sobre una antigua tradición de nuestro pueblo, que mezcla el sol y la luna en una danza que recuerda la unidad». Sus palabras iluminaron la noche como una hoguera en un campo, encendiendo viejas memorias. Mientras los relatos fluían, la atmósfera cambió. Manuel observó que algunas cejas se alzaban y algunas posturas tímidas comenzaban a relajarse. Cada historia contada era un paso hacia la sanación. Una invitación para redescubrir lo que los había mantenido unidos. A medida que la noche avanzaba, la resistencia de algunos empezó a desvanecerse. Rosa compartió su experiencia como zapatera, hablando de cómo los zapatos que creaban representaban más que un producto, eran caminos de toda una comunidad, un legado que deseaban preservar sin perder su huella en el mundo moderno. En ese momento, la multitud rompió en aplausos y risas, la energía era contagiosa. Pero justo cuando todo parecía fluir, un grupo se acercó del fondo, liderado por Esteban. Con determinación, se presentó frente a la multitud, la tensión palpable. ¿Qué pasa si lo que compartan solo es la mitad de la historia? Hay más en nuestras raíces que lo que se muestra aquí. Su voz sonó desafiante. Manuel sintió un escalofrío, pero en lugar de huir de la confrontación, respiró hondo. «Tienes razón, Esteban», respondió, su voz firme. «Cada historia tiene múltiples capas. Y hoy, estamos aquí para escuchar no solo lo que nos une, sino también lo que nos separa, para poder sanarlo en conjunto». El ambiente cambió nuevamente. La gente comenzó a murmurar, pero esta vez, la discusión se tornó más profunda. Esteban no estaba solo, otros comenzaron a hablar. También, expresando los temores que llevaban en su corazón. «¿Y si abrir heridas solo empeora las cosas?», preguntó una voz desde el fondo. La noche se llenó de miradas pensativas. Manuel sintió la urgencia, la necesidad de ser el puente entre esas dos corrientes. Esto no es solo un festival de celebración, sino un acto de valentía al abrir un espacio para nuestras verdades. Sin ellas, jamás podremos avanzar juntos. Hoy, nosotros elegimos escuchar. La multitud fue enérgica en su respuesta. Las dudas comenzaron a disiparse como nubes al amanecer. Poco a poco, la gente se acercó al escenario, dispuestos a compartir no solo sus historias de orgullo, sino también los sufrimientos que habían llevado en sus corazones. Allí estaban las raíces de un cambio profundo, un camino que prometía reconectar lo perdido y celebrar lo que podían hacer. Las horas pasaron como un susurro, y el ambiente cambió de tensión a un abrazo reconfortante. Risas y lágrimas se entrelazaban en un tejido emocional que unía a todos. Las diferencias estaban ahí, pero estaban listas para ser escuchadas, liberadas en el eco de sus voces. Al final de la noche, Manuel se sintió inmensamente agradecido. El festival había resultado un éxito. El eco de historias contadas se llenó de promesas compartidas, y él supo que habían dado un paso definitivo hacia un nuevo legado. Observando a su madre sonriendo entre la multitud, un calor creció en su pecho. La batalla por su futuro no terminó esa noche, sino que ahora había demostrado que siempre habría espacio para la transformación y la unión. Aquel festival marcó el inicio de una nueva era para su pueblo, una donde las raíces y las alas podrían coexistir, imaginando su trayectoria juntos.
Juntos, siempre, susurró Manuel para sí mismo mientras regresaba al taller al finalizar el evento, el corazón ligero y la mente llena de posibles historias por contar ahora, querido lector. Este es el momento de ser parte de la transformación. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora y haz que tu apoyo haga eco en el universo. Alimenta el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre esta historia, pues tu voz es importante para nosotros. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ser inspirados por esta transformación. Cada acción cuenta y estamos juntos en este viaje.